A ver. Bueno, ahí empezamos. Voy a compartir pantalla. Ustedes saben entonces que empezamos el tema, el cuento. ¿Sí? Creo que en general no tuvieron dificultad cuando resolvieron la actividad de escribir un cuento. La mayoría tuvo un vuelo creativo ahí y se explayó. Hicieron unos cuentos bastante lindos, siguiendo la estructura que yo les había propuesto. Ahora lo que vamos a hacer es seguir sobre ese mismo tema, pero vamos a ir a un tipo particular de cuento. ¿Sí? Entonces yo les voy a compartir pantalla si leemos juntos un cuento y después vemos qué características tiene y qué podemos decir sobre él. ¿Sí? Entonces voy a necesitar que... A ver ahí, ¿ya lo pueden ver? Sí. Bien. Sí. Voy a, profe. dale. Voy a necesitar Sí, que profe. yo leo el título y después de a uno, el que o la que quiera participar, va leyendo cada uno de estos párrafos que están numerados. ¿Sí? Uno lee el 1, otro lee el 2 y así. ¿Bien? Esto ya lo leímos igual también. ¿Lo leyeron? Sí, ¿Cuándo lo leyeron? en sexto me parece, en quinto, Ah, puede bien. ser. Bueno, genial. Yo no lo leí. Bueno, claro, Yo tampoco algunas lo leí. personas no vienen de la primaria, de la misma escuela. De todas maneras, sirve como introductor al tema, así que lo recuperamos porque es característico del subtema que vamos a trabajar. ¿Bien? Entonces leo el título. Dice, 3 portugueses bajo un paraguas, sin contar el muerto, de Rodolfo Walsh. ¿Quién quiere seguir? ¿Puedo seguir yo? Ujú. Bueno. No, mejor yo leo el siguiente. Bueno, ¿alguien sigue el 1? El primer portugués era alto y flaco. ¿Tengo que leer todo o solo una oración? Todo lo que está en el número 1, o sea, las 4. Ah, el primer portugués era alto y flaco. El segundo portugués era bajo y gordo. El tercer portugués era mediano. El cuarto portugués estaba muerto. Bien. ¿Puedo leer la dos, profe? Yo leo los dos. Dale, el que había hablado primero, no tengo el nombre ahora. Bueno. ¿Quién fue? Preguntó el comisario Jiménez. Yo no, dijo el primer portugués. Yo tampoco, dijo el segundo portugués. Yo menos, dijo el tercer portugués. El cuarto portugués estaba muerto. Bien, seguimos. Vamos, que no queden baches, que si no nos quedamos esperando. ¿Quién sigue? Profe, ¿me escuchás? Dale, Enzo. Bueno, Eh, Daniel bueno. Hernández puso los Ah, 4 perdón. sombreros sobre el escritorio así. Escuché la voz y pensé que ¿Quién era sigue? Enzo. La otra persona que habló, ¿quién es? Yo. Ah, disculpa. Dale, ¿querés seguir? Sí. Hernández puso los 4 sombreros sobre el escritorio así. El sombrerero del primer portugués estaba mojado adelante. El sombrero del segundo portugués estaba seco en el medio. El sombrero del tercer portugués estaba mojado adelante. El sombrero del cuarto portugués estaba todo mojado. Bien. Fíjense una cosa, hago una pequeña pausa porque de tantas pausitas que hubo puede ser que se haya perdido un poco la info, ¿no? La información. En la primera parte, ¿qué nos presentan? Tenemos 4 portugueses. Características de ellos, pero del cuarto, ¿qué nos dicen? Que está muerto, ¿sí? En el segundo, ¿qué nos dicen?
En el chat. En el segundo, como Y que todos nos digan dice quién que fue. todos están negando la... Pregunta quién fue. Bien, aparece la intervención, o sea, hubo un crimen, y en el segundo ya se está investigando ese crimen. Sí, aparece otro personaje, que es el comisario Jiménez, y se reitera que el cuarto estaba muerto. Vamos al tercero, ¿qué se dice ahí? Que todos los sombreros estaban casi mojados, por ejemplo. Bien, características de sus objetos, o sea, que se toman, ¿qué podríamos decir que son? Si se observa los sombreros, ¿cómo se llama eso en la investigación? Que uno está en análisis de datos. Claro, analiza los datos o podríamos decir también busca pistas, indicios, ¿sí? Son las pistas, digamos, del crimen. Y no están todos iguales, si bien están un poco mojados, es diferente en cada caso. El primero adelante, el segundo en el medio, el tercero adelante y el cuarto todo mojado. Bueno, vamos a al 4. ¿Quién sigue? ¿Puedo pedir yo? Bueno, Bueno. 4. ¿Qué hacían en esa esquina? Preguntó el comisario Jiménez. Esperábamos un taxi, dijo el primer portugués. Llovía muchísimo, dijo el segundo portugués. ¿Cómo llovía? Dijo el tercer portugués. El cuarto portugués dormía la muerte dentro de su grueso sobre todo. bien. Sigo yo el quinto. Dice, ¿quién vio lo que pasó? Preguntó Daniel Hernández. Yo miraba hacia el norte, dijo el primer portugués. Yo miraba hacia el este, dijo el segundo portugués. Yo miraba hacia el sur, dijo el tercer portugués. El cuarto portugués estaba muerto. Murió mirando al oeste. Bueno, acá tenemos un poco más para decir. Fíjense una cosa. ¿Cómo están estructurados estos apartados, estos grupitos de oraciones? Generalmente tiene 4 partes y en la cuarta parte se vuelve a decir algo del muerto, ¿sí? En las primeras 3 intervenciones habla cada personaje y el cuarto no puede hablar. Bien, entonces se lo vuelve a mencionar siempre como una repetición constante en la última oración. ¿Qué estaban haciendo entonces? Los 4 estaban esperando un taxi y llovía, estaban los 4 sobre un mismo paraguas, perdón, bajo un mismo paraguas, pero estaban ubicados en orientaciones diferentes, cada uno hacia un punto cardinal. El que murió estaba hacia el oeste, ¿sí? Dale, seguimos entonces. ¿Quién se ofrece? Bueno, ¿puedo hablar yo? Yo, profe. Dale. Uno cada uno y ahí ya vamos terminando, que quedan poquitos. Bueno. 6. ¿Quién tenía el paraguas? Preguntó el comisario Jiménez. Yo tampoco, dijo el primer portugués. Yo soy bajo y gordo, dijo el segundo portugués. El paraguas era chico, dijo el tercer portugués. El cuarto portugués no dijo nada. Tenía una bala en la nuca. Bien, la compañera. ¿Se me escucha? Dale, sí. Bueno, ¿quién oyó el tiro? Preguntó Daniel Hernández. Yo soy corto de vista, dijo el primer portugués. La noche era oscura, dijo el segundo portugués. Tronaba y tronaba, dijo el tercer portugués. El cuarto portugués estaba borracho muerto. No, borracho de muerte, perdón. Borracho de muerte. Bien, fíjense esa expresión rara, borracho de muerte. Una persona se pone borracha de alcohol, pero este estaba como borracho de muerte. Obviamente no estaba borracho, estaba muerto, pero es una expresión, ¿no? Para dar a entender que se parecía a un borracho de tan muerto que estaba en ese sentido. Fíjense que antes en el 4 también usa una expresión rara. Dice, el cuarto portugués dormía la muerte dentro de su grueso sobre todo. O sea que en el de recién comparaba la muerte con una borrachera y en este que estamos señalando compara la muerte con qué. El cuarto portugués dormía la muerte.
Podríamos decir que la compara con un sueño, ¿no? Como está dormido. Bien, alguien que no haya leído y que tenga ganas de participar ahora, estaríamos en el 8. Ahí está, mira. ¿Quién sigue? Yo. Profe. Dale. Uno de los dos y después la otra persona. ¿Cuándo vieron al muerto? Preguntó el comisario Jiménez. ¿Cuándo acabó de llover? Dijo el primer portugués. Cuando acabó de tronar, dijo el segundo portugués. Cuando acabó de morir, dijo el tercer portugués. Cuando acabó de morir. Bien. ¿Me escuchó algo? ¿Quién sigue? ¿Qué hicieron entonces? Preguntó Daniel Hernández. Yo me saqué el sombrero, dijo el primer portugués. Yo me descubrí, dijo el segundo portugués. Mis homenajes al muerto, dijo el tercer portugués. Los 4 sombreros sobre la mesa. Bien, seguimos. Entonces, ¿qué hicieron? Preguntó el comisario Jiménez. Uno maldijo la suerte, dijo el primer portugués. Uno cerró el paraguas, dijo el segundo portugués. Uno nos trajo corriendo, dijo el tercer portugués. El muerto estaba muerto. ¿Puedo hablar yo, profe? Dale. Usted lo mató, dijo Daniel Hernández. ¿Yo, señor? Preguntó el primer portugués. No, señor, dijo Daniel Hernández. ¿Yo, señor? Preguntó el segundo portugués. Sí, señor, dijo Daniel Hernández. Bien. Hagamos una pequeña pausa más y escúchenme esto. El cuento sigue un poquito más, solo un poquito más. Y luego revela qué es lo que pasó. Pero yo les propongo lo siguiente. Nosotros tenemos un crimen y un enigma, ¿sí? El crimen es que mataron, asesinaron al cuarto portugués. El enigma es que no sabemos quién y ni cómo lo hizo, ¿sí? Se entiende que tiene que haber sido uno de los otros tres, ¿sí? El primero, el segundo o el tercero. Entonces, para quienes no recuerden haber leído este texto antes, ¿se les ocurre cómo puede haber pasado esto? ¿Quién puede haber sido de los tres? Yo puedo, si Para mí quiero, fue el segundo también, porque no me acuerdo del cuento, pero para mí fue el segundo. el segundo. Bueno, bien. Ahí, por ejemplo, el compañero elabora una hipótesis. ¿Se acuerdan de esa palabra? ¿La habían escuchado? Hipótesis. Sí. Bien. Cuando uno investiga Físico-química. en físico-química, genial, uno plantea una hipótesis, ¿no? Piensa algo que puede ser que pase, que sea verdadero, y después busca pruebas, busca indicios. Por ejemplo, si nosotros sostenemos que fue el segundo, tendríamos que volver a mirar con detalle el texto y ver dónde hay pruebas, dónde veo indicios de que fue el segundo. En las características de su Para físico, mí fue, en el sombrero, en dónde estaba parado. Ahí te escucho. no, por eso que para mí fue el segundo porque miraba al este y el muerto estaba mirando hacia el oeste. Bien, eso es importante. ¿Y por qué no podría haber sido alguien que esté mirando al norte o al sur? Porque el disparo fue en la nuca. Porque es más difícil dispararle, creo yo. Bien, sí, por ahí tal vez sería más revelador o la persona que está justo al lado, ¿no? Porque si está al oeste y otro está al norte, están como con los hombros pegados casi, ¿no? Están contiguos. Sería fácil que lo vea. En cambio, el que está atrás es más fácil que no lo vea. Alguien habló de la nuca. A ver. ¿Dónde tenemos eso? En el 6. Ah, bien. Fíjense cómo se nos va dando mucha información de la cual hay una parte que sí es importante y otra que no, pero uno cuando investiga tiene que ir discriminando eso. A veces lo que parece lo más relevante al final no era, entonces esa información chiquitita que está al final del 6 sí es importante, ¿no? Como decía la compañera, nos permitiría apoyar esa hipótesis. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra idea o piensa en algún otro sospechoso? Podría decirse
que es como que algo inesperado que no te esperabas en la lectura del libro o cuento que estás leyendo? ¿Podría ser así? ¿Que encontramos algo inesperado en la resolución del crimen o en qué momento? Claro, en este caso en la resolución del crimen, pero en otro cuento también puede pasar igual o con otros personajes. No sé si me Bien. explico. No, sí, eso es muy común. No siempre pasa, pero es muy, muy común que los que escriben los cuentos generen intriga, ¿sí? Entonces, saben que los lectores entendemos que las cosas tienen causas, ¿sí? Cada vez que pasa algo, por ejemplo, no sé, si la calle está mojada, puede ser porque llovió, ¿sí? Esa es una causa. O si la calle está mojada, puede ser porque pasó un camión de esos hidrantes o los que limpian y mojó la calle. O puede ser porque alguien salió a barrer y mojó la vereda. ¿Sí? Hay muchas causas posibles. Y cada uno de los fenómenos que ocurre también genera otras cosas. No sé, que esté mojada la calle hace que se resbale un personaje y se cae. Si se cae, pasa tal cosa. Entonces hay como cadenas de causas y consecuencias en los relatos. Esas cadenas a veces quedan como ocultas a propósito para que uno cuando lee tenga que imaginarlas. Y además para que uno tenga intriga justamente. Ocultar las relaciones estas genera que uno tenga más ganas de leer, porque a uno le interesa saber por qué, o qué pasó después, y qué pasó después, y qué pasó después. Así que sí, exactamente como vos decís, ese es un rasgo muy común de los cuentos. Pero piensen nada más en este tipo de cuentos, que tratan de crímenes y de investigación, ¿sí? El que escribe el cuento trata de que uno no se dé cuenta de entrada. Entonces, arma a propósito el cuento para que uno o lo descubra bien al final o no lo descubra, porque no tiene que ser un desafío demasiado fácil. Bueno, ¿algo más? Avanzamos, si no. ¿Los gorros también? ¿Puede ser? Sí, bien, esa es como la información central. El dibujo nos despista, está puesto innecesariamente, pero sí la información. También el segundo portugués tiene la de ganar, que es el sospechoso, porque si uno está mirando hacia el este, tiene que quedarse mirando hacia el este y se mojaría solo la parte de adelante del gorro. En cambio, si se gira, se mojaría la parte de atrás. ¿Y para qué se giraría? ¿No? Si ¿A otro qué está se mirando giraría, para no? ese lado. Claro. O sea, que si sabemos que está mojado adelante y atrás, ¿sí? En otras palabras, está solo seco en el medio, es porque se giró, como decís vos. Muy bien. Los demás lo siguen a este razonamiento. Fíjense que tuvimos en cuenta hasta ahora 3 indicios. ¿Sí? La posición, los sombreros y dónde se encontró la bala. Bien, si alguien en algún momento se despista o quiere preguntar algo, no tenga vergüenza, por favor, aproveche que está el chat o puede prender el micrófono y lo vemos. Voy a leer lo que sigue. Uno mató, uno murió, los otros 2 no vieron nada, dijo Daniel Hernández. Uno miraba al norte, otro al este, otro al sur, el muerto al oeste. Habían convenido en vigilar cada uno una bocacalle distinta para tener más posibilidades de descubrir el taxímetro en una noche tormentosa. El paraguas era chico y ustedes eran 4. Mientras esperaban, la lluvia les mojó la parte delantera del sombrero. El que miraba al norte y el que miraba al sur no tenían que darse vuelta para matar al que miraba al oeste. Les bastaba mover el brazo izquierdo o derecho a un costado. El que miraba al este, en cambio, tenía que darse vuelta del todo, porque estaba de espaldas a la víctima, como decían ustedes. Pero al darse vuelta, se le mojó la parte de atrás del sombrero. Su sombrero está seco en el medio, es decir, mojado adelante y atrás. Los otros 2 sombreros se mojaron solamente adelante porque cuando sus dueños se dieron vuelta para mirar el cadáver, había dejado de llover. Y el sombrero de un muerto se mojó por completo al rodar por el pavimento húmedo. El asesino utilizó un arma de muy reducido calibre, un matagatos, de esos con que juegan los chicos o que llevan algunas mujeres en sus carteras. Bueno, esto es en otra época. La detonación se confundió con los truenos. Esta noche hubo una tormenta eléctrica particularmente intensa.
pero el segundo portugués tuvo que localizar en la oscuridad el único punto realmente vulnerable a un arma tan pequeña, la nuca de su víctima, entre el grueso sobre todo y el engañoso sombrero. En esos pocos segundos, el fuerte chaparrón le empapó la parte posterior del sombrero. El suyo es el único que presenta esa particularidad. Por lo tanto, es el culpable. Bueno, ahí tenemos una ilustración del que estaba hacia el este, que se dio vuelta y lo apunta a la nuca. Bien, entonces, fíjense una cosa. Tenemos un relato cortito, presenta un crimen, presenta un investigador que intenta buscar no solo al culpable, sino también explicar cómo es que llevó a cabo el crimen, ¿sí? No le interesa decir, sos vos solamente. Le interesa decir por qué y cómo lo hizo, ¿sí? Bien, ¿qué más tenemos? Tenemos una estructura de investigación que necesita plantear una hipótesis y después buscar pistas, ¿sí? ¿Cómo le llamamos a este tipo de cuentos? ¿O cómo le llamarían ustedes? ¿Cuentos policíacos? ¿Policiales? Bien, cuentos En realidad policiales. no es Relato de policial. policíacos, sino también puede ser cuentos de suspenso o también en Muy algunos bien. casos de terror. Sí, Generalmente cuentos dentro de, policíacos contienen. es cierto, dentro de un género mayor podríamos decir hay una bolsa de cuentos que generan suspenso, intriga, y dentro de esa bolsa hay una bolsa más chica, así un subconjunto, que es el de los cuentos policiales. O puede ser también detectivesco, ¿qué más? Sí, en general lo van a encontrar como cuento policial. Pero es cierto que también pertenece al género de suspenso si pensamos en géneros mayores, ¿sí? Nos faltó el último apartado, mira. El primer portugués se fue a su casa, al segundo no lo dejaron, lo detuvieron. El tercero se llevó el paraguas, el cuarto portugués estaba muerto. Está publicado en 1996, pero es una recopilación, el cuento creo que es anterior. Bueno, fíjense que nosotros hicimos hipótesis recién. ¿Sí? Pensamos cómo ocurrió el crimen, quién era el criminal, cómo lo supimos, y lo que no pensamos es qué lo motivó. ¿Nos cuentan al final del cuento por qué lo mató? No. No, es como un No, suspenso. deja ahí el Entonces, suspenso, como que deja claro, eso abierta es el final para una segunda parte. exactamente, o Como que uno que lo... explica el crimen y todo eso, pero no explicó la parte de por qué lo mató. Es cierto, y nosotros podríamos imaginar por qué lo mató. Yo creo que sí, Bien, ¿y porque, qué se les ocurre? yo creo que era como un mercenario que le pagaba a otros para hacer el trabajo sucio, por ejemplo. Como que, no sé, ponerle ese, lo iba a descubrir a un narco, ¿no? Como un narcotraficante, con él. Ah, Entonces ahí el narcotraficante lo contrató a él para que lo mate, y ahí lo mató, por ejemplo, y le pagó, por ejemplo. Yo tengo una teoría loca que se me acaba de ocurrir, a pero ver, no sé. El cuarto portugués era un narcotraficante, por eso Daniel Hernández se llamaba así, ¿no? sí, Bueno, contrató a un policía que se infiltre y se ponga mirando ¿dónde está mirando? No me acuerdo. al este estaba el que mató. Al este. Sí. Así, cuando se dé vuelta, Daniel Hernández pueda saber quién lo hizo y como que lo lleven para cosas. Es media loca, pero no sé si me expliqué. Para que pueda, ¿me lo repetís? Claro, o sea, como que el segundo portugués era un agente infiltrado Ah, que Daniel Hernández contrató y después lo iba a engañar para meterlo en la cárcel. me gusta. Estas posibilidades que ustedes mencionan sirven piensen como insumo, porque más adelante ustedes van a escribir un relato. Entonces,
Que piensen así múltiples posibilidades, ¿sí? Porque uno cuando escribe no tiene por qué pensar que esta es la única y es la mejor, sino a notar que tal vez puede ser que haya un infiltrado y después cuando empiezo a escribir no me gusta tanto la idea o la tomo pero la modifico. O bien, como decía primero Enzo, creo que era, que estaba tratando de protegerse de que no lo descubran de algo malo que había hecho, o contrató a otro para que lo haga. Bien, todas esas son ideas, posibilidades. Hay que tenerlas todas en cuenta. Muy bien. Entonces, ¿cómo ocurrió? El segundo portugués se dio vuelta y disparó en la nuca del cuarto. ¿Quién es el criminal? Bueno, el segundo portugués ya lo dijimos. ¿Cómo lo sabemos? Lo pongo así cortito para no repetir, por los indicios. Uno era el sombrero, Se miraba al este y el otro era el sur. otro era la orientación Cardinal. en que miraban, claro, según cada punto cardinal. ¿Vamos Bien. a tener alguna actividad relacionada a esto? Sí. Y el último es el último era la posición de la bala. Bien, no está bien redactado, o sea, porque está súper cortito. Para responder la pregunta habría que decir, nosotros sabemos que el criminal es el segundo portugués, ya que tenemos los siguientes indicios, los enumero y después explico cada uno, ¿sí? Eso es lo que hicimos recién oralmente. Para resumirlo escrito, lo escribí así. ¿Qué lo motivó? No sabemos porque no hay suficiente información en el texto, pero podríamos reponerlo, podemos imaginarlo, ¿sí? No sabemos a qué se dedicaban tampoco los portugueses, así que eso está libre. Después, ¿qué tenemos? Fíjense lo que dice acá abajo. Historia de la investigación e historia del crimen. Por un lado tenemos la investigación que realizan. ¿Quién es el que realiza? Recién la compañera se acordaba de eso. ¿Cómo se llama el detective? Hernández, algo así. Bien, Víctor Hernández. Daniel Hernández. Daniel Daniel Hernández. Hernández. Y lo acompaña a alguien, que es el comisario. El comisario es Jiménez. Muchas veces estas historias lo que hacen es situar al detective o al investigador por fuera de la policía. Es alguien que lo hace porque tiene ganas o porque le pagan para hacerlo, pero él no pertenece a la policía. Y al mismo tiempo que él está resolviendo, o lo está ayudando a la policía, o la policía lo está intentando resolver, pero por otro lado. Entonces vamos a reconocer que en general en estos cuentos tenemos un detective y un acompañante, ¿sí? El principal y el segundo, que va con él. La historia de la investigación es lo que vimos primero hasta que yo hice la pausa, ¿sí? Y ahí les pedí que hiciéramos hipótesis. La historia del crimen, en cambio, es lo que se relata al final, que es cómo reconstruye el investigador lo que sí pasó. Entonces, primero se suele contar cómo se investiga y al final del cuento se revela qué es lo que pasó. ¿Ustedes vieron alguna vez el dibujito animado de Scooby-Doo? Sí. Bueno, Sí. ya saben que sigue la misma estructura, ¿no? Al final, generalmente, Vilma, la chica de pelo cortito y lentes, desenmascara al culpable y explica todo lo que pasó y tanto cómo lo hizo como por qué lo hizo. Y digamos que ella sigue ese orden de investigación como un detective. Respondamos esto último, antes de pasar a otra cosa. La narración, ¿se presenta de manera simultánea a la investigación o cuando ya esto fue resuelto? ¿Cómo lo presenta? Profe, una consulta. ¿Cómo sería simultáneo? Bien, simultáneo quiere decir al mismo tiempo, ¿sí? Lo que nos están contando, ¿sucede al mismo tiempo que lo van investigando? ¿O sucede, o sea, me lo No, cuentan después. después? No, después. No, te lo cuentan después. Porque no en un principio sabían quién era. Y tuvieron que investigarlo y después se le dijeron hasta saber que era verdaderamente él. O sea, básicamente se lo dijeron después. Es cierto que lo No, resuelven igual, después, o sea, ahora. pero lo están contando en si el momento. no, o sea, como Claro, lo que están quedaría contando en el raro. momento. Porque como que mataron al Porque, tipo y empezaron a contar todo lo que decían los portugueses cuando le preguntaban y así.
Entonces yo pienso que lo Sí, están porque si contando no, como en el momento. Busquemos algunas pruebas textuales. A ver, por ejemplo, cuando dice, preguntó, dijo, está relatando esto como algo que pasó que pasó, o sea, que fue en el pasado, ¿sí? Entonces, puede ser que la investigación ya ocurrió y que estamos en un tiempo posterior. Busquemos alguna prueba para ver si encontramos que se relata al mismo tiempo que ocurre. Dijo Daniel Hernández. Bueno, todo esto es lo que dice Daniel Hernández. Por ejemplo, el asesino utilizó, es como tiempo pasado. ¿Qué hay que decir? Sí, Utilizó un arma. sí, piensen una cosa. Nosotros podríamos decir que todo esto ocurrió, ya está resuelto, y el narrador, ya en un tiempo posterior, tranquilo en su casa, escribe lo que pasó, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos prueba eso? Y bueno, nos dice, mira, todos los verbos están en pasado. Preguntó, era, dijo, se fue, entró, ¿sí? Entonces, tienen pruebas para decir eso. Si alguien quisiera justificar que esto está ocurriendo al mismo tiempo que lo relatan, no tendría problemas tampoco, porque los verbos en pasado a veces los usamos también para indicar cosas que ocurrieron recién, ¿sí? Inmediatamente, justo antes del relato. Entonces puede ser que el narrador esté viendo esto, lo esté observando en el momento y nos dice, ¿quién fue? Preguntó el comisario Jiménez, o qué está ocurriendo en el momento. Entonces, este cuento mucha prueba no nos da de si esto pasó en el pasado o está ocurriendo ahí. Podemos justificar las dos. Bueno, les quiero avisar que quedan 2 minutos de videollamada por Zoom, pero tenemos que volver a entrar, ¿sí?, al mismo enlace. Entonces les pido que cuando esto se corte, capaz yo no me doy cuenta en el momento, se va a cerrar la ventana, ustedes tienen que volver a entrar por el mismo enlace. Así que ténganlo a mano, por favor, así no nos demoramos en volver a ingresar. ¿Se entiende? Ténganlo cerca del enlace, así trabajamos con eso. Bueno, seguimos. ¿Esta imagen la conocen? ¿Alguna vez la vieron? ¿Reconocen a los personajes que están ahí? Sherlock Holmes, ¿no? ¿Cómo se dice? No sé cómo se dice, pero me parece que es Sherlock Holmes, ¿o no? Bien, sí, sí, Sherlock Holmes era. es claro, Sí, ¿no? con su ¿Y asistente. cómo se Sherlock llama el asistente? ¿Lo Holmes. conocen? Watson. 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 ¿Leyeron algún cuento de Holmes? No, pero trabajamos sobre su historia en sexto. No, Yo pero está en la lista leí, pendiente que tengo que leer. Bueno, yo leí otra buenísimo. historia otro libro que se llama No es fácil ser Watson. Ah, mira, y hace alusión, o sea, tiene que ver. Sí, bastante. Son un par de chicos que resuelven crímenes y uno tiene como de uno es muy, muy fan de Sherlock Holmes y su amigo vendría a ser Watson. Ocupado, mira, no sabía que existía esa historia. Son 3 libros, creo. Es una saga. Ujú. Buenísimo, después lo voy a buscar. A mí me gusta Y más la ficción. la ficción. Claro, porque esto es realista, ¿sí? Ahora vamos a charlar sobre esa distinción. Eh, Les recuerdo que se está por cortar, así que capaz que justo me agarra el corte mientras estoy hablando. Pero yo les pregunto, a partir de la imagen, ¿ustedes cómo se dan cuenta que es Holmes? Por la pipa que tiene en su mano. Bien, Yo Por la porque esa forma de vestir. imagen la había visto antes y recuerdo que Sherlock Holmes, la mayoría de las imágenes como que se muestra así con la pipa, entonces ahí como identifico. ¿qué más puede ser además?